Alisa, ¿ya estás curioseando en el desván? Sí, no podía dormirme y he venido aquí a explorar. Eres una niña muy inquieta. Dime, ¿qué has encontrado? Esta llave tan rara. ¿Sabes de dónde es, abuela? Anda, cielo, siéntate. Te lo contaré. ¿Alguna vez te ha contado tu padre de dónde viene nuestra familia? No, nunca. Entonces esto te va a sorprender, cariño, porque resulta que tú eres una princesa. ¿Una princesa? Sí, como lo oyes, la princesa de un reino muy lejano, la Atlántida. ¡Hala! ¿Y por qué no hemos ido nunca? Porque ya no está, Alisa. Desapareció bajo el mar hace miles de años. Ya nadie lo recuerda y la mayoría de la gente cree que nunca existió. Pero sí que existió, ¿verdad, abuela? Claro que sí, Alisa. Nuestra familia es la prueba de ello. Somos los descendientes de los antiguos reyes de la Atlántida. Según la leyenda, llegará el día en que la legítima heredera regresará a ella con la llave real. Y entonces el reino resurgirá de nuevo a la superficie. ¡Vaya! Cuando sea mayor volveré a la Atlántida. No me cabe duda de ello, pero de momento es hora de dormir. Hola, buenas tardes. Ups, perdone. Hola, ¿cómo estás? Hola, mi nombre es Alisa Smith. ¿Es usted el profesor Jones? El mismo. Por favor, pase. Gracias. Verá, he venido a hablarle de un asuntillo que me traigo entre manos. Una investigación arqueológica. Necesito su ayuda en un trabajo de campo. Pues lo siento mucho, pero he de decirle que he dejado el trabajo de campo. Ahora soy profesor de universidad. ¿En serio? ¿Usted? ¿Dejando la acción y la aventura? Uno ya va teniendo una edad y hace un año casi no lo cuento en una pirámide en Egipto. Si quiere sacarme de aquí, va a tener que ser por algo muy gordo. Con que algo muy gordo, ¿eh? Muy bien, ahí va. Creo que estoy a punto de encontrar el paradero de la mismísima Atlántida. Escucha, Lisa. Soy Click Jones. He visto cosas que jamás creerías. Estuve en la ciudad perdida de El Dorado. Me enfrenté a la momia viviente del faraón Plaimonra.
pero te puedo asegurar que la Atlántida no es real. No existe, es solo un mito. Está bien, pero ¿qué pasa si le enseño esto? Dios mío, reconozco esa llave. Solo se hizo una copia y según la leyenda se perdió con la Atlántida. ¿De dónde la has sacado? Aquí viene lo gordo. Ha estado en mi familia desde hace miles de años. Según parece, soy la última heredera de la dinastía real de la Atlántida. Pues sí que es gordo, sí. Llevo toda la vida investigando sobre ello, y al fin creo haber encontrado dónde está. Solo necesito su ayuda y su experiencia como arqueólogo y resolveremos el mayor enigma de la historia. ¿Qué me dice? Está bien, señorita. Le doy un voto de confianza. ¿Cuándo empezamos la búsqueda? Cuanto antes. Y por favor, no me llame señorita. De acuerdo. Solo déjeme llamar a Lily, mi ayudante. En cuanto la encuentre... Hola. Lily, ¿cuánto tiempo llevas ahí? ¡Todo el rato! ¡Estoy súper emocionada! ¡Esto es alucinante! ¿Dónde nos vamos? ¡A España! De acuerdo. Según mis investigaciones, debería haber algún rastro de la Atlántida justo aquí. Pues con la iglesia hemos topado. No es mala señal. Muchas iglesias de por aquí fueron construidas donde anteriormente había templos paganos. Quizás en la iglesia encontremos algo procedente de un culto antiguo. ¿Quién sabe? Pues vamos allá. Alisa, busca alguna pista por aquí. Lily y yo iremos a investigar lo que hay detrás de esa puerta. De acuerdo. Buena suerte. ¡No hay salida! Yo no estoy tan seguro. Mira, entra aire por los huecos de las piedras. ¡Es cierto! Aquí detrás hay algo. Y vamos a descubrir qué es. ¡Vaya! Parece que estamos en un antiguo templo pagano, consagrado a Poseidón, el dios griego del mar. ¿Llegaron los griegos hasta aquí?
Es posible, pero dudo que construyeran templos. Creo que no es griego, Lily, sino atlante. ¡Y mira el suelo! Es como un mapa, como un camino que sale al mar y conduce a... ¡La Atlántida! ¡Jones! Te presento a nuestros dos marineros, los hermanos Patilla. Ellos nos llevarán hasta nuestro destino. Bienvenido a bordo, profesor. Mucho gusto. Disculpe, pero su cara me resulta familiar. ¿Nos hemos visto antes? Me temo que no, señor. ¡Parad el barco! ¡Es aquí! ¿Voy a poder sumergirme con vosotros? Escucha, pequeñaja. No hemos encontrado trajes de buzo de tu talla. Y además, esto es algo muy peligroso. Hasta a mí me da un poco de canguele bajar ahí abajo. Bueno, vale. Además, tengo otra misión para ti. Quiero que te quedes aquí en el barco y vigiles a los hermanos Patilla. Hay algo en ellos que no me gusta un pelo. De acuerdo, jefe. Esa es mi chica. Venga, Jones. Hora de pegarse un chapuzón. Pues ¿qué te da miedo el agua? ¿A mí? Para nada. Pero... ve tú primero si eso. ¿Seré capaz de no ir? Bueno, parece que vamos a estar aquí un buen rato. ¿Alguien quiere jugar a las cartas? Se acabó el espectáculo, niña. Me da a mí que eso es un no. Tranquila, pequeña. No queremos hacerte daño, solo atraparte. La pistola solo es para intimidar. ¡Quieto, canalla! No sabes con quién te estás metiendo. Poseidón. Es igual que la que encontramos en el templo. Vamos por buen camino.
¡Jones, mira! ¡Esto es increíble! ¡Es real! Claro que es real. Es la marca de tu llave. ¡Asombroso! Un sistema de desagüe. ¡Guau! ¿Quiénes sois? Tranquilo, amigos. Solo hemos venido a hacer turismo. Oh, al fin, después de tantos años, la heredera ha regresado. Por favor, las reverencias no son necesarias. Mi nombre es Alisa, y soy la última de mi dinastía. Este de aquí es Click Jones. Sin su ayuda jamás podría haber llegado hasta aquí. Yo soy Evenor, guardián de la Atlántida desde hace 1200 años. ¡Jolín! ¿Y me quejo yo de la edad de jubilación? Disculpad mi entusiasta reverencia. No habíamos vuelto a ver a nadie de la realeza desde el gran desastre. ¿El gran desastre? ¿Qué pasó? Probablemente habréis oído muchas veces esta historia, pero esta será la primera en la que escuchéis lo que realmente sucedió. Hace 5000 años, la Atlántida era una bella ciudad construida sobre una isla. Era pequeña, sí, pero en aquel momento era el más grande y floreciente imperio de todo el mar. Los atlantes éramos buenos marineros, inventores y pensadores. Los dioses nos habían bendecido con el don del conocimiento y vivíamos pacíficamente, gobernados por Atlas, nuestro sabio y justo rey. Pero con el tiempo, las cosas cambiaron. Surgieron otros pueblos, la envidia y los celos se apoderaron de nosotros. Nos volvimos soberbios y arrogantes, y en lugar de convivir en paz con nuestros vecinos, nos preparamos para la guerra. Sometimos a todos los pueblos del mar y nos convertimos en los reyes del mundo. En el fondo,
sabíamos que aquello estaba mal, pero nuestro poder nos cegaba. Por eso, cuando ocurrió lo que ocurrió, nadie acudió a ayudarnos. No sabemos si fue un capricho de la naturaleza o un castigo divino, pero el caso es que hace 4000 años el mar se levantó en contra de nosotros y destruyó la isla de la Atlántida. Nuestra bella ciudad se hundió para siempre y nuestro imperio quedó derrotado. Sí, algunos lograron nadar hasta tierra firme y desde entonces vivieron como refugiados hasta el final de sus días, ocultando su lugar de origen. ¡Vaya! ¿Y qué pasó contigo? ¿Cómo acabaste aquí abajo? Otros atlantes sobrevivimos bajo el agua, adaptando algunos edificios y llevando una próspera y longeva vida durante miles de años. Ahora solo quedo yo, el último guardián, el último atlante. ¿Pero cómo? ¿Sin comida? ¿Sin bebida? ¡Es imposible! Os dije que los dioses nos habían bendecido con el don del conocimiento. ¡No puede ser! Nosotros la llamamos la piedra filosofal. Es un objeto de gran poder que nos transmite sabiduría y conocimiento. Y también tiene facultades alquímicas. Es lo que da nuestra longevidad y nos permite vivir bajo el agua. Yo encontré una igual en Sudamérica, pero de color verde. Llevo 2 años estudiándola y todavía no puedo comprender qué es, ni de qué está hecho, ni quién lo creó. Hay 3 piedras como esta repartidas por todo el mundo, y cada uno otorga un don distinto a su poseedor, y nosotros, los atlantes, decidimos el del conocimiento. ¿Y dices que fue un regalo de los dioses? ¿Vuestros dioses son reales? Pues claro que los dioses son reales, y mucho menos divinos de lo que uno podría pensar. Ellos... Vaya, ¿quién lo diría? Al final hemos encontrado la Atlántida. Sí, pero vosotros debíais esperar en el barco por si había algún problema. Bueno, ha habido un pequeño cambio de planes. Bueno, vamos a calmarnos un poquito, ¿no? ¡Un momento! Acabo de recordar de qué te conozco. Tú estabas en Egipto. Bravo, Jones. Has resuelto el misterio. Pero este será tu final. Trabajan para el Dr. Steampunk, un chiflado que lidera una empresa de cazatesoros sin escrúpulos. Roban tesoros antiguos para venderlos en el mercado negro y comprar armas. Sí, pero no somos mala gente. No te saldrás con la tuya. Creo que ya lo he hecho. ¡Idiota! ¡Vas a inundar toda la Atlántida otra vez! Todo esto se va a venir abajo. Tenemos que salir de aquí. Vosotros no vais a ninguna parte. Y vosotros tampoco. ¡Rápido! ¡Coged los archivos! Contienen todo nuestro conocimiento. ¡Pero son papiros! ¡Se mojarán! Tranquila, son impermeables.
¡No! La piedra filosofal debe quedarse aquí. Escucha, amigo. Se avecina algo muy grande y el destino te ha guardado un papel fundamental. No debes olvidarlo. Y ahora, corred, corred, huid de aquí. ¡Salvad el legado de la Atlántida! ¿A qué viene esa cara tan larga? Ahora sí que la Atlántida está perdida para siempre. Bueno, no toda. ¿Y qué vamos a hacer con eso? La humanidad no lo merece, Jones. El mundo entero está a punto de entrar en guerra. Somos tan soberbios y malos como los atlantes. Y mira cómo acabaron ellos. No hemos aprendido nada en toda la historia. Escucha, Lisa. Somos arqueólogos, pero no por ello podemos cambiar el pasado. La historia ya está escrita, pero el futuro aún está en blanco. Tenemos en nuestras manos un conocimiento que ha sido olvidado durante miles de años. Imagina todos los avances científicos que podríamos conseguir con él. No podemos salvar la Atlántida, pero aún estamos a tiempo de hacer que nuestro mundo sea un lugar mejor, juntos. Muy bien, tortolitos. Todo el mundo a sus puestos, que este navío se hace de nuevo a la mar. ¿Desde cuándo sabes pilotar un barco? Tampoco te lo cuento todo. Lo siento, doctor. Hemos perdido la piedra. ¿Te refieres a esta piedra? ¿Qué? Eso no es posible. No tienes ni idea de lo que es posible.